Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Sara, Evanibaldo, Yamel. Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto saludarlos. Vamos a dar unos 3, 4 minutos para que a ver quién más entra para empezar. ¿Les parece bien? Y hoy vamos a ver 4 puntitos de este curso. Y el primer puntito que vamos a ver va a ser Evangelio y Cultura. Luego enseguida vamos a continuar con nuestras comunidades y las cartas de San Pablo, el don de lenguas y la verdad de los movimientos en la iglesia. Y vamos a ver la conversión de San Pablo en lo que ustedes leyeron de Hechos de los Apóstoles del capítulo 7 al 9. Y vamos a ver cómo ser buena nueva en este siglo XXI. Esos son los puntos que les propongo para esta noche y pues ya tienen sus citas bíblicas cada uno de ustedes. Espero en Dios que no se duerman en primer lugar y en segundo lugar que cada día conozcamos más a San Pablo y aprendamos a ser como San Pablo. Miren, cuando yo inicié esta aventura de estudiar la Sagrada Escritura, un maestro nos decía que pidiéramos a Dios favores especiales y uno de los favores especiales que yo le pedí al Señor fue parecerme a San Pablo. Parecerme a San Pablo en llevar la buena nueva, en trabajar a todas horas por llevar el evangelio, en ser una persona de iglesia como San Pablo. San Pablo, a pesar de que la mitad, como veíamos la semana pasada, casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento son de San Pablo. San Pablo siempre fue una persona que se alineó con Pedro y con la iglesia y nunca se despegó de ahí. Algo muy importante en la vida de nosotros los que compartimos la palabra de Dios es eso, siempre ser iglesia. Acuérdense, importa más la iglesia que nuestros propios planes. A veces nosotros nos podemos sentir inspirados por Dios para hacer algo o el Señor nos pone algo en nuestra vida, pero debemos de ser obedientes siempre a la iglesia, a nuestros sacerdotes. Hoy platiqué ya con el padre Salvador Chavita, el padre Chavita, que es el capellán de ahí de la capilla de San Carlos Luanga, sobre si podíamos ser parte para que nos dieran un diploma. Y me dijo que probablemente que sí, que nada más mañana lo iba a consultar con su vicario a ver qué, pero si ya casi es un hecho, primeramente Dios, y el compromiso va a ser ir a recibir ahí nuestro reconocimiento, un diploma por la participación en este curso, ahí a la capilla de San Carlos Luanga. Ya luego les avisaremos cuándo y cómo todo esto. Todo esto se lo estoy compartiendo para ver que ya llegaron las demás. Ya somos 2, 4, 6, pues vamos empezando, ya son 10, 4, ¿les parece bien? Sara, Yamel, María Magdalena, Magda, Evanibaldo. Vamos a empezar haciendo una oración inicial. ¿Quién gusta hacer la oración inicial? Por favor. Sara, ¿quieres hacer la oración inicial? Por favor. Es que nadie dice nada, Sara, y tú eres la única que tiene prendida su cámara. Y está apagado tu micrófono, Sara. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el El Señor Señor es es contigo, contigo. Bendita eres bendita eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres y bendito el fruto de tu fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Jesús. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre Santísimo y de María, nuestra Madre María, para que esta noche tengamos pues aprendizaje, que este momento que le estamos dedicando a Él, este, este, en este momento, aprendiendo la vida de Pablo, nos ayude cada día a ser mejores personas y a seguir adelante, a seguir imitando a San Pablo. Eso es todo. Amén. Gracias, Amén. Sara. Perdón. Amén. Gracias, Sara. Buenas Muchas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Miren, espero en Dios que a cada uno de ustedes haya podido ver algo del capítulo 7, 8 y 9 de San Pablo. De todos modos, aquí yo les voy a presentar en la pantalla cosas que nos van a ayudar para ir repasando este capítulo 7, 8 y 9 de San Pablo. Perdón, de Hechos de los Apóstoles. ¿Alguno de ustedes tuvo chance de leer? Miren, Yo el 7 nada más, ok, maestro. ¿y qué encontraste ahí, Carmelita? Encontraste Pues a un señor muy aventado, ¿verdad? sí, ahí se habla nada más de Abraham. Es que hasta en el 8 empieza a hablar de San Pablo. Sí. Lo único, hubo algo que yo, permítame, aquí lo tengo, algo que yo apunté de lo que leí, bueno, como nos dijiste que subrayáramos, yo estuve subrayando todo muy interesante, yo no lo había leído así de corridito, pero habla de muchos personajes pues empezando por Esteban, que es el que cuenta todo, está contando todo, en el séptimo es lo que él está contando todo a los sacerdotes, era historia de Esteban. Y entonces, todo esto, lo que hace Esteban es contarles todo, pero a la hora que habla de Moisés, ¿de quién era hijo Moisés? Memo, estás en silencio. No recuerdo su nombre, pero viene en el libro del Éxodo, capítulo 1. Ahí vienen los padres de Moisés, tú, Carmelita. Porque ya, pues aquí dice que bueno, que fue cuando empezaron a querer desaparecer a los niños y fue cuando lo pusieron a Moisés en un canasto, pero dice cuando nació Moisés que era precioso para Dios y durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, pero no dice quién es su padre. Y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió. Todo eso pues ya lo sabíamos, nada más yo apunté eso, quién era su padre. Leí hacia atrás y pues no vi quién era su padre. Perdón, En el libro del Éxodo viene el nombre de sus papás. Ok, yo lo veo. En el primer capítulo, Carmelita. Ok, en el Éxodo. Nada más dice que era un hombre de la familia de Leví. Y la mujer, la mamá también era de la tribu de Leví, pero el nombre no lo dice. Ajá. Pero Dice, los hebreos se multiplicaban en Egipto, estos son los nombres de los hijos de Israel. Ay, es cuando te dan el nombre de todos, que quién es hijo de fulano. Ay, no, eso Ajá, no así es, sí, Carmelita. sí, gracias. Pues miren, la semana pasada, nada más recordatorio, recuerden, la semana pasada llegamos hasta el 2.6, que era
el lugar de el lugar de la mujer en la vida de las comunidades. Hola, ¿cómo estás? Ay, no sé. Y, Déjame que te pregunte bien a ver si ella sabe. y miren, algo para nosotros, nada más de lo de la mujer, pues acuérdense que San Pablo aprovechaba mucho eso de platicar con las mujeres, porque las mujeres son las que enseñan la ley de Dios en la familia. Y vimos también que ahorita, si vamos a la Eucaristía, vemos que si hay 3 varones, hay 10 mujeres en la Eucaristía. Más o menos hay 3 por 1. 3 mujeres y un varón en la iglesia. Así que la mujer fue una persona muy importante en las primeras comunidades cristianas. Esto del 2.7, Evangelio y cultura, recuerden, nosotros tenemos que hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida. Hay un dicho que dice que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. ¿Por qué? Porque tiene consejos muy prácticos a los dichos de los viejitos. Haz el bien sin mirar a quién. ¿Qué diría Jesús? Al que te pida dale y al que te pida prestado no se lo niegues. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Qué diría nuestro Señor? De lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Cómo nosotros inculturar el evangelio allí donde cada uno de nosotros trabaja. Que la palabra de Dios nosotros la vayamos asimilando y la vayamos poniendo en práctica. Y hay esta máxima de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Así debemos de vivir. Eso es el evangelio y la cultura. Nuestro Señor Jesús siempre tuvo la palabra de Dios presente de todo el Antiguo Testamento. Él lo estudió, igual que Pablo. Aunque Jesús es Dios, también fue a la escuela. No fue a la escuela de Jerusalén como Pablo, pero sí fue a la sinagoga a estudiar. Y yo les invito a que, por ejemplo, hoy que el Señor nos decía en el Evangelio, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo aligeraré su carga, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras fatigas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cómo hacer cultura este evangelio de hoy, de esta noche? Pues si estás cansado, reza. Si estás contento, reza. Si tienes muchos apuros, reza. Si tienes salud, reza. Si tienes enfermedad, reza. Siempre estás cerca de Dios. Así es como vamos inculturando el evangelio. Algo muy importante para los judíos era los mandamientos. Los judíos recitaban los mandamientos al amanecer, a mediodía y al anochecer. Y cuando salían de su casa, los volvían a recitar los 10 mandamientos. Iban en el camino y traían aquí como unas banditas, y ahí traían escritos los 10 mandamientos para siempre estarlos recordando y recordando y recordando. Así se incultura el evangelio en nuestra vida. Que tú y yo tengamos presente la palabra de Dios, así como Pablo enseñó a sus comunidades. Ese es el punto 2.7. Ahora vamos a ir a nuestras comunidades y las cartas de Pablo. Fíjense, dice, hoy la Biblia es el libro más leído en las comunidades eclesiales de base. Las cartas de San Pablo, sin embargo, parecen que son una de las partes menos leídas. Debería de ser lo contrario. ¿Por qué será que nuestras comunidades leen y estudian tampoco aquella parte de la Biblia que fue escrita precisamente para las comunidades? Acuérdense, no sé cómo sean sus comunidades donde ustedes viven, pero en las comunidades de Pablo, todas las personas se conocían, todas las personas sabían a qué se dedicaba la gente. Yo sé que ahora las parroquias son más grandes y todo,
pero si tú y yo nos damos a la tarea de saludar a las personas que están a un lado de nuestra banca y preguntarles su nombre, presentarnos, y para la próxima semana nos sentamos en otra parte del templo y saludamos a las personas. ¿Por qué esto? De cambiarnos, pues, para conocerlos a todos. Irnos presentando, y te apuesto que ya cuando tengas practicando esto, vas a llegar y vas a decir buenas tardes o buenas noches o buenos días a la hora que tú vayas a misa, doña fulanita, don fulanito. Así Pablo enseñaba a las primeras comunidades, porque en la palabra de Dios, ustedes lo saben, en Isaías 49:15 dice que el Señor tiene tatuado nuestro nombre en la palma de nuestra mano. De su mano. De su mano, gracias, Carmelita. Entonces pidámosle a Dios nuestro Señor que leamos las cartas. Lo que vamos nosotros a ir caminando es para leer las cartas de Pablo. Cuando nosotros conozcamos completamente a Pablo, van a ver que nos va a ser muy fácil entender por qué habla de esa manera, por qué a veces parece que está enojado, por qué a veces parece más tierno, por qué a veces parece más duro, más difícil de entender. Ya el mismo Pedro, en su primera carta, nos dice que la doctrina de Pablo es difícil de entender si no vivimos en esas comunidades. Algo muy importante para nosotros es esto del don de lenguas y variedad de los movimientos en la iglesia. A mucha gente le interesa hablar, a tener ese don de lenguas. El verdadero don de lenguas es que todos te entiendan, ¿sale? Ese es el verdadero don de lenguas, y esto se da en el Pentecostés. Si ustedes leen Hechos capítulo 2, van a ver que la gente dice, ¿por qué todos les entendemos en nuestro idioma? Si aquí habemos partos, medos, romanos, cretenses, de todo el mundo, y todo lo que estaba diciendo Pablo, la gente lo entendía en su idioma. Ese es el verdadero don de lenguas. Y Pablo insiste mucho en esto, en el don de lenguas. Sí, hay formas de alabar a Dios. Baruga baba inchaina donaí, y empiezas y te elevas y la lengua empieza a balbucear y balbucear y balbucear. Pero ese don de lenguas es entre tú y Dios. ¿Sale? El verdadero don de lenguas es que todos te entiendan. Y tengo 7 puntitos para que veamos sobre este don de lenguas, pero primero vayamos a la primera cita que es capítulo 10, versículo 31 al 33 de la primera carta a los Corintios, que lo tocó a la señora Ana, dice, o Baruch, quien guste de los dos, por favor. Sí. Ana la señora Ana no iba a entrar y Baruch tampoco, entonces la leo yo. Sí, por favor, gracias. Está bien. Palabra de Dios. Hagamos, Señor. Por tanto, ya comáis, ya bebéis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de todos, para que se salven. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Algo muy importante es que si hablas don de lenguas en tu comunidad, sea para alabar a Dios. En muchos lugares que a mí me ha tocado andar, me ha tocado, gracias a Dios, me han invitado algunas veces a dar crecimiento ahí en Casa Cornelio, en algunos lugares, así que ellos tienen también, y allá se usa mucho esto del don de lenguas, pero conocí varias personitas, a hermanos míos, que eran como Memo, bien creídos porque tenían el don de lenguas, y todo eso a veces nomás va separando a las comunidades. Por eso Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo para gloria de Dios. Si Dios te ha dado ese don de lenguas, es para alabar a Dios, pero alabar a Dios en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu oración.
no para que los demás te escuchen, que estás así balbuceando algo. Les digo por qué. Porque podemos distraer a los demás, dice Pablo. Porque ese es un regalo que Dios te da para que tú y él se entiendan. Por eso también en la carta a los Romanos, San Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos hace balbucear Abba. En sí lo que balbuceamos cuando las personas que Dios les ha regalado, nos ha regalado un ratito del don de lenguas, es lo que estamos diciendo es papá, papá, papá. Es todo lo que le decimos. Vamos a una nueva cita bíblica, por favor. ¿Cuál es la que sigue, Cari? ¿O quién sigue? A ver, déjame, aquí lo tengo. La siguiente cita es Carmelita. Carmen dice, no sé cuál Carmen. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Yo no la preparé porque decía Carmen, ¿eh? Entonces, como decía Carmen, pues no sé si haya otra, si no, ahorita aquí estoy. Primera de Corintios, ¿qué? 12 del 4 al 11, por favor. Acuérdense, Ok. Estamos en el don de lenguas. Así es, aquí lo tengo ya. Dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Hasta qué número? Hasta el 11, pero creo que no es, Carmelita. Pues estoy en la 1, ¿o cuál era? Perdón, Capítulo perdón. 12, capítulo 12, del 4 al 11, por favor. Ok, ahora sí. Perdón. Capítulo 12 del 4, aquí está. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo. Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. Acuérdense, todos los dones espirituales es un regalo de Dios. Pero aquí estamos hablando del don de lenguas ahorita en este momento. Todo es para construir, acuérdense, todo es para construir. Cuando nosotros descubrimos para qué son buenos, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿para qué son buenos? ¿En qué parte de su vida son buenos? O sea, ¿qué es lo que la gente les dice? Uy, esto lo haces muy bien. Todo, yo sé que me van a decir que todo, pero algo en especial. Y para eso que eres bueno, tú tienes que ponerlo al servicio de los otros. Si eres bueno para los negocios, pues enseña a las demás personas a hacer buenos negocios. Si eres bueno para leer la Biblia, enseña a otros a leer la Biblia. Si eres bueno para organizar en tu iglesia, enseña más a organizar en tu iglesia. Cada uno de nosotros tiene un don especial. Dios cada siglo, cada que van haciendo una persona, el Señor dice, mira, hace falta una persona así para que sea una sola comunidad, y envía a esas personas con esos dones esenciales. Pero ahorita en la actualidad y siempre la humanidad
agarramos nuestros dones y nada más para nosotros, para nuestro provecho. Y los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros es para hacer unas grandes comunidades de amor. Unas comunidades donde aprendamos a vivir como Pablo enseñó a todas sus comunidades. Donde nadie era más ni nadie era menos, todos eran hermanos. Vamos a otra cita bíblica, por favor, que también es Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 22 al 30. Dice Elsa. No está ni Elsa y Georgina salió del grupo. La leo yo. Sí, por favor, gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Pensemos que los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son indispensables y que solemos cubrir con mayor dignidad a los que nos parecen los más viles. Así, nuestras partes menos honrosas las vestimos con mayor recato, pues nuestras partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se procuraran lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su alegría. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro con una función peculiar. Así Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o profetas o maestros? ¿Tienen todos poder de hacer milagros? ¿Comparten todos el carisma de las curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Todos los interpretan? Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. ¿Se fijan? Dios en su infinita sabiduría nos hace que cada uno de nosotros hagamos la vida buena para todos. Somos como un rompecabezas, la humanidad de Dios. Y en este rompecabezas cada uno de nosotros tiene un lugar en la historia de la salvación. Y mientras no descubramos para qué soy bueno, para qué Dios me mandó a la tierra, a lo mejor muchas personas tenemos como yo 56 años y todavía andamos viendo para qué somos buenos. O dónde me pongo aquí o allá, no sé, no he encontrado mi lugar. Pero el lugar que tienes en la historia de salvación es que Dios quiere que seas feliz haciendo feliz a los demás. Ese es el gran don que Dios ha dado a cada uno a través del Espíritu Santo para nosotros. Hoy sigue Ismari o Lili, que es Primera de Corintios 13 del 1 al 13, por favor. Aquí estoy. Adelante, por favor. Okay. Dice, nada hay más perfecto que el amor. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser.
Callarán las lenguas y ya nos servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando el niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Ah, Palabra qué de Dios. bonito. Qué bonito, muy bien. Qué bonita lectura. Gracias. Puro amor. Pues precisamente el carisma más grande que puede tener alguien que cree en Jesús es amar como Dios te ama, como te ama Jesús. Ujú. Por eso es el mandamiento nuevo que por ahí un padre legionario, ahorita se me fue su nombre, dice que está sin estrenar porque no nos animamos a amar como Jesús nos ama, que dio hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Pero tenemos que irlo estrenando. Tenemos que irlo estrenando para parecernos a Pablo. San Pablo siempre amó, siempre amó, siempre amó. San Pablo todo lo que hizo, lo hizo por amor. Pero eso era gracias a su formación académica, a su formación religiosa. Que San Pablo todos los días, por las mañanas, como todo buen israelita, repetía los mandamientos. Y otra vez repetía los mandamientos a mediodía y otra vez en la noche. Y cuando andaba caminando por la calle, otra vez. Para llegar a este carisma de amar como Dios nos ama. ¿Cómo se aprende? Pues amando de a poquito. Aprender a compartirse uno poco a poco hasta compartirse completamente a los demás. Voy, En mi Biblia mande. en mi Biblia viene como caridad en vez de amor, que puede ser lo mismo, ¿verdad? Pero Sí, viene sí, como caridad. sí, es un sinónimo. El amor que la caridad. Acuérdense que hay el amor que nos está hablando ahí es el amor de Dios, el ágape. Para el pueblo donde predicaba San Pablo, había tres clases de amor. El amor entre una mujer y un hombre, el amor amigo, el amor filius y el amor ágape. El amor ágape es el que da todo sin esperar nada a cambio, como una mamá a su hijo, como Dios a nosotros sus hijos. Ese es el amor que nos está hablando Pablo, Cari. Gracias. Y les voy a compartir ahora el primer punto sobre este don de lenguas que nos habla, que nos habla el padre Carlos Mester. ¿Quién gusta compartir esto que les puse en su pantalla? Por favor, ¿alguno de ustedes gusta compartirlo? ¿Quién yo, profe? ¿Lo ven, Carmelita? No, ¿O alguien Sara? dijo. ¿Sara? ¿Quién dijo? Se oyó una voz de hombre. Evanibaldo. Evanibaldo. ¿Lo compartes, Evanibaldo? Yo, Evanibaldo. Sí, adelante, Evanibaldo, por favor. Ok. Pablo escribe sobre los carismas a causa de los problemas que surgieron en la comunidad de Corinto. 1 de Corintios 14, del 1 al 38. Eso quiere decir que las palabras de Pablo sobre este tema no se refieren a una situación normal. En las otras comunidades, los carismas deben haber existido del mismo modo, pero aparecen poco y no se habla de ellos, pues estaban integrados en la vida y en la convivencia normal de la comunidad.
Gracias, Evanibaldo. Recuerden que la comunidad de Corintio, la mayoría de las personas eran personas esclavas. ¿Sale? El 80% de la población eran esclavos. Y pues imagínense a alguien que nunca ha tenido nada y le das un carro del año. Imagínate cómo se sentiría Memo en un carro del año que anda a pie. Pues precisamente San Pablo tiene que hablar de los carismas porque en todas las comunidades, recuerden que cuando empezó la iglesia estaba la comunidad de San Mateo, estaba la comunidad de Pedro, de los 12 apóstoles. Cada apóstol formó una comunidad en distintas partes de Medio Oriente hasta llegar a Roma, que fue Pedro el que llegó a Roma. Pero las personas eran personas más diferentes a esa cultura de los corintios. Por eso ahí Pablo les habla mucho sobre esto del don de lenguas, porque es un regalo. San Pablo en una de sus cartas nos dice: ¿de qué presumes si todo te ha sido dado? Y por eso Pablo les aclara que si hablan lenguas, sea para alabar a Dios y para fomentar la unidad en la comunidad. Vamos ahora al siguiente punto, que es el punto número 2 y 3. ¿Quién gusta compartirlo, por favor? ¿Sí lo alcanzan a ver o hago la letra más grande? No, está bien, yo lo leo. Adelante, Carmelita, por favor. Existía un abuso en la comunidad de Corinto con relación al don de lenguas. Algunos lo usaban como medio para promoverse. Creían que era un privilegio especial de Dios. Por eso, todos querían hablar en lenguas y por eso mismo las reuniones se volvían confusas. Primera de Corintios 14, de 4-12. Pablo intenta poner las cosas en su lugar. Él habla con una ironía fina, establece una escala de valores. El más importante es la caridad, enseguida viene la profecía, el don de lenguas está en tercer lugar. Primera de Corintios 12, 27, 30, 13, 1, 13 y 14, 15. Busquen el amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Quien habla una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios. Nadie le entiende porque movido por el Espíritu habla de misterios. En cambio, quien profetiza habla a nombre edificando, exhortando y animando. Quien habla una lengua desconocida se edifica él mismo. Quien profetiza edifica a la iglesia. Me gustaría que todos tuvieran el don de lenguas, pero prefiero que profeticen. Quien profetiza es de la iglesia. Quien profetiza es superior al que habla una lengua desconocida, a menos que la interprete para edificación de la iglesia. Supongan, hermanos, que me presento ante ustedes hablando lenguas desconocidas. Si no transmito alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza, ¿de qué les serviría? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias. Pues vean, es una relación íntima con Dios, ¿sale? Tengo un religioso, un monje benedictino que tiene el don de lenguas y canta muy bonito en lenguas, alaba a Dios muy bonito, pero cuando él está solo en la capilla. A mí me tocó ir a Huatepec, Morelos, y me tocó ir a la capilla y él estaba alabando a Dios en lenguas, pero era un canto hermosísimo que hacía y las cosas que yo no sé qué diría, pero estaba balbuceando muy bonito
Y dije, wow. Y ya cuando dejó de hacerlo, volteó y me vio y me dijo, no me gusta que nadie me vea, Guillermo. Le digo, el Señor me trajo. Y me dijo, mira, en tus comunidades diles que el don de lenguas es para alabar a Dios en privado. Porque nomás Dios sabe lo que estoy diciendo, porque ni yo sé lo que estoy diciendo. Y por eso Pablo también insistía en esto, en el don de mejor profetizar, edificar. Punto número 4 y 5. ¿Quién nos ayuda, por favor, sobre el don de lenguas? Continúo, Memo. Sí, por favor. Nadie quiere leer. Carmelita, Dice, gracias. Pablo es taxativo, que no admite discusión o que corta cualquier posibilidad de réplica. Órdenes taxativas. Habla en lenguas cuando no hay nadie que pueda interpretar el sentido que tiene para el pueblo. Es importante como bárbaro. Es como soltar palabras al viento. 1 Corintios 14:9. En ese caso, es mejor no hablar. El mismo Pablo hablaba en lenguas más que todos los otros. 1 Corintios 14:18. Pero él dijo, prefiero decir 5 palabras mías que se entiendan y enseñar a los demás antes que decir 10,000 palabras en lenguas. 1 Corintios 14:19. Sí, dice, no conviene confundir el don de lenguas con hablar en varias lenguas. En el día de Pentecostés, Hechos 2:1-11, este hablar tiene otro significado. El día de Pentecostés, todos entendían, todo sin que hubiese necesidad. Permíteme, es que me dice que mi batería se está agotando. Bueno, ya. Dice, prefiero decir 5 palabras mías que se entiendan y enseñen a los demás antes que decir 10,000 palabras en lenguas. No conviene confundir el don de lenguas con el hablar en varias lenguas. En el día de Pentecostés, este hablar tiene otro significado. El día de Pentecostés, todos entendían todo sin que hubiese necesidad de intérprete. Hechos 2:11. El fenómeno de las lenguas en el día de Pentecostés significa que la confusión de lenguas provocada por el pecado en la Torre de Babel. Génesis 11, 17, 19 comenzó a ser eliminada por la fuerza del evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en el libro del Génesis que quieren hacer una torre tan alta para llegar a Dios y Dios les de las lenguas y le decía Memo a Isaac, pásame los ladrillos e Isaac le llevaba agua y luego Memo le decía pásame agua y le llevaba tierra. Pero la confusión fue porque quisieron a estar con Dios cara a cara sin primero haberse arrepentido. Y uno de las grandes dones de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es que ya podemos platicar con Dios cara a cara. Por eso ya no necesitamos el don de lenguas, porque tú y yo podemos platicar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo todos los días, porque esa cortina ya se corrió. Número 6 y número 7. ¿Quién nos ayuda, por favor? Adelante, Carmelita. Yo. Sí, alguien dijo por fin. Adelante. Lo importante para Pablo es que todos los dones se han usado al servicio del bien común y de la construcción de la comunidad. 1 Corintios 14:26, cuya característica y finalidad principal es la comunión. La comunión empieza en el compartir los bienes, termina en la unión del alma y el corazón y se alimenta en la fracción del pan o en la cena del Señor. Hechos 2, 42, 44
24, 32, 34, Primera de Corintios 11, 17, 34. 7. Hablar en lenguas es un acto de alabanza a Dios. Es muy importante que la comunidad se reúna para alabar a Dios. Primera de Corintios 14, 26. Pero Pablo pide que la alabanza se haga con inteligencia y comprensión. Primera de Corintios 14, 13, 15. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Muchas gracias. ¿Quién eres que nos compartió, por favor, para irme aprendiendo los nombres con las voces? Soy Tere, a tus órdenes para alabar a Dios. Para gloria de Muchas Dios. gracias. Teresita Ramírez dice aquí en la pantalla. Correcto. Gracias, mucho gusto. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Teresita. Miren, ahora vamos a ir a la explicación que da Pablo sobre el don de lenguas en Primera de Corintios, capítulo 14, y capítulo 14 del 1 al 6 le toca a Lorena. Tú, No está Lorena ni la señora Luisa. adelante, Karina, por favor. Ok. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. El que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe. Les exhorta y los conforta. El que habla en lenguas se consolida a sí mismo, pero el profeta contribuye al crecimiento de toda la asamblea. Me gustaría que todos habléis en lenguas, pero prefiero que profeticéis. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Supongamos ahora, hermanos, que cuando yo vaya a visitaros, empiece a hablar en lenguas. ¿Cómo podría ser útil si mi palabra no fuese acompañada de la revelación, ciencia, profecía o enseñanza? Gracias, Palabra Karina. de Dios. Te alabamos, Señor. Te Gracias. alabamos, Señor. Miren, recuerden esto. Todos los dones que Dios nos da es para edificar, no para ponernos por encima de los demás. En la iglesia todos somos hermanos, desde el sacerdote hasta a mí que me toque barrer el baño. Todos somos iguales, todos somos servidores. Y en el contexto que está hablando Pablo, es por eso que les dije, muchos ya se sentían la mamá de los pollitos porque balbuceaban en lenguas. Y ya llegaban y querían que les tocara mero adelante en la asamblea, o querían leer todas las lecturas, o ellos querían repartir el queso a la hora de la repartición del queso. Lupita Reguín está operada. Sí podrá leer, dice que sí ve. ¿Sí puede leer, Lupita? Pues quítele su silencio a su micrófono, por favor, Lupita. A Lupita la operaron de su ojo en la semana pasada. Listo. Adelante, Lupita, del 7 al 19, ahí donde se quedó Karina, por favor. Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa. Si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su pueblo? A su puesto. ¿Quién correrá a su puesto de combate? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que han dicho si no hay palabras que se entiendan? Habrá sido como hablar al viento.
por muchos idiomas que hay en el mundo, cada uno tiene sus palabras, pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. ¿Tienen esto en cuenta? Si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia. Así no fallará nada, no faltará nada. El que hable en alguna lengua, pida a Dios que también le pueda interpretar. Cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debe rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Si alaban a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que se conforma con escuchar? ¿Acaso podrá añadir, amén, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tu acción de gracias habrá sido maravillosa, pero a él no le ayuda en nada. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás, antes que 10,000 en lenguas. ¿Digo? No, hasta ahí, Lupita, Sí. gracias. Sí. Gracias, Lupita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Dios. Recuerden esto, importante, si algunos de ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes son de grupos carismáticos, y ahí en los grupos carismáticos el Espíritu Santo regala a muchas personas el don de lenguas, pero siempre que sea para instruir, y que cuando el Señor nos empieza a hablar en lenguas, nos apartemos de la comunidad, nos vayamos hasta mero atrás o hasta mero de adelante o a un costado. ¿Por qué? Porque si no, luego el enemigo de ahí nos agarra y nos va haciendo soberbios, nos va haciendo que dividamos los grupos. Entonces, por eso Pablo insistía mucho en esto. Y por eso hace unos 20 años atrás, cuando una comunidad de carismáticos llegaba a alguna iglesia, la gente se asustaba y decía al padrecito, no, porque luego me traen problemas, y ahí andan, ¿sabe qué? Diciendo lenguas. Así, aquí me pasó cuando yo empecé en un grupo carismático también. Entonces, lo importante es eso, por favor, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. El Papa San Juan Pablo II tiene un documento que se llama Fe y Razón. El don de lenguas que Dios nos da es para sentirnos emocionados en ese momento. Uno se siente emocionado porque no sabes lo que estás diciendo, pero sabes que estás hablando. No entiendes. Y te llega como una adrenalina, una gracia del Espíritu Santo, pero no sabes lo que dijiste. Y en cambio, cuando tú analizas el Evangelio, le pones atención y dices, voy a poner en práctica este punto o este verbo de la palabra del Señor Jesús, entonces empezamos a hacer que crezcan las comunidades. La siguiente cita es para Sahid o Enedina, dice Sahid, capítulo 14 del 20 al 26, por favor. ¿Quién es? No entró, pero está mi mamá. Adelante, Enedina.
Sí, ¿sí me escuchan? Sí, gracias. Sí. Ah, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean como niños en el caminar del mal, pero adultos en su modo de pensar. Dios dice a la ley, hablaré a este pueblo en lenguas extranjeras por boca de extranjeros, pero ni así me escucharán. Entiendan, pues, que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Con todo, supongan que la iglesia entera estuviera reunida en todos y hablase en lenguas. Entran algunas personas no preparadas o que todavía no creen. ¿Qué dirían? Que todos están locos. Por el contrario, supongan que todos están profetizados, entra alguien que no cree o que no tiene preparación y todos le descubren y sus errores les dicen verdades y les hacen revelaciones. Al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerán de rodillas, adorarán a Dios y proclamarán, Dios está realmente entre ustedes. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas, interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo los ayude a crecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. San Pablo se preocupaba mucho porque sus comunidades caminaran todos juntos. ¿Se acuerdan que en nuestras parroquias el año pasado se empezó a ir a que caminemos en sinodalidad y que caminemos en sinodalidad? ¿Y qué es eso de caminar en sinodalidad? Es que caminemos todos con un mismo objetivo. Eso más o menos quiere decir sinodalidad. Caminar hacia una misma meta. Pero ¿cómo vamos a caminar a una misma meta cuando cada quien tenemos diferentes metas? ¿Cuál es la meta de Dios al haber creado al hombre, al haber mandado a su Hijo Jesucristo a la tierra? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Eso es el objetivo de Dios y debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros. Y poner a nosotros nuestros dones al servicio de los demás. Cada uno de nosotros ponga su don al servicio de los demás y verán cómo crece el don que Dios les da. Yo no les presumo nada, pero a mí todo lo que yo sé, yo todo les comparto a mis alumnos. Yo no me guardo nada para mí, para decir yo sé más que mis alumnos. No, a mí me gusta aprender. Y gracias a ese método que me dio el padre José Larios, me ha servido tanto porque Dios me ha ido llevando a aprender y aprender y aprender y a ver de distintas maneras mi vida y mis problemas y mis necesidades. Así que les invito a que sus dones los sigan trabajando y es ponerlos al servicio del otro y vas a ver que va a crecer y de repente ya no nada más vas a ser una persona que canta bonito en el coro de tu grupo, sino que luego vas a profetizar y luego la gente va a decir, mira cómo vive fulanito, mira cómo es este fulanita, porque ustedes van siendo otros Cristos en la tierra. Pablo lo que intentaba en sus comunidades era eso, que todos nosotros fuéramos un Cristo nuevo en la tierra. Y ya llegaremos a una cita bíblica que le tocó a Baruch o a César, Gálatas 2:15 al 21, pero ahí vamos con las citas bíblicas. ¿Tienen algún comentario? ¿Gustan hacer alguna pregunta de lo que he hablado o continuamos? Sobre el don de lenguas, acuérdense, nada más estamos viendo ese punto, el don de lenguas.
Pues yo en la cita, en lo que yo leí, entiendo que el que hablaba en lenguas, le decían que todos estaban pues locos aquí en lo que yo acabo de leer, pero ya profetizando que alguien diciendo la verdad y sentirse, pues que está en el descubierto de sus secretos para los íntimos y caeremos de rodillas ante Dios. Dios está realmente entre nosotros. Eso es lo que yo entendí. Sí, pues que más vale que hablemos claro, porque imagínense que estamos en la asamblea del Sermón de la Montaña y todos estamos Baruga Baba en Chen Adonai, Baruga Baba en Chen Adonai, y entonces entran los demás y alguien que no nos conoce y dicen, pues están locos, Lucas, vámonos, ¿para qué nos animamos aquí a la iglesia? A eso se refería Pablo. No entienden nada y nos vemos. Y Pablo por eso quería que fuéramos muy claros. Cuando nosotros predicamos tenemos que ser como el Señor Jesús. Cuentas claras, amistades largas. Así predicaba Jesús nuestro Señor, muy clarito, muy sencillito, y que toda la gente entendiera, desde el maestro de la ley hasta el esclavo, entendía lo que decía nuestro Señor Jesús. Y es lo que Pablo quiere, que quería en sus comunidades, y hoy nuestra iglesia quiere en nuestras comunidades. Vamos a la siguiente, por favor, del 27 al 40. A ver, maestro, yo le ¿Dónde? quiero preguntar algo de lo de las lenguas. Ah. Cuando bajó el Espíritu Santo y donde los apóstoles y la Virgen, de allí pasaron a otra sala y los apóstoles empezaron a hablar en lenguas o en idiomas, como se diga. Entonces salieron y los mismos que estaban en esa asamblea decían, ¿por qué hablaban así ellos si eran... Personas sin instrucción. Sí, y cómo es que ellos, hablando otro idioma, podían hablar y ellos entendían? ¿Realmente es un carisma hablar en lengua? ¿Es un don? Sí, pero el verdadero don de lenguas, Lupita, y todos, es que todos te entiendan lo que estás diciendo. Como los apóstoles como los apóstoles ese día. Que en del idioma que sea, tú entendías en tu idioma. Gracias. Gracias. Pero, maestro, perdón, pero si, como usted dice, acá en el Sermón de la Montaña, pero si aquella persona está hablando en lenguas y nosotros ya sabemos que no le entendemos, pues sabemos que está con el Espíritu Santo. No sabemos cuál es, a lo mejor él sí está entendiendo, nosotros somos los que no entendemos. Sí. Pero yo siento que el Espíritu Santo sí llega con esa persona. Sí. Usted, Enedina, pero acuérdense, lo que estamos viendo precisamente es que si la persona que está hablando en lenguas, luego nos dice, miren, el Señor me hizo decir que debemos de ser mejores, que nos dé una enseñanza, pues. Pero más adelante lo explica. ¿Mande? Más adelante lo está explicando. Ok. Lo que vamos a leer ahorita. Ok, gracias. Sigue usted, Teresita, ¿verdad? Sí. Adelante, por favor, 12:27 al 40. Gracias, Enedina. Sí, de nada, maestro. ¿Quieren hablar en lengua? Que lo hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás hagan un discernimiento. Si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que hablaba. Todos ustedes podrían profetizar, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean motivados. Pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En todo caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz, como se hace en todas las iglesias de los santos.
Que las mujeres estén calladas en la asamblea, no les corresponde tomar la palabra. Que estén sometidas como lo dice también la ley. Y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. Eso ya no me gustó. ¿Acaso la palabra de Dios partió de ustedes o ha llegado tal vez solo a ustedes? Porque entre ustedes son considerados profetas o personas espirituales. Reconocerán que lo que les escribo es mandato del Señor. Y si alguien no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hable en lengua, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Muchas gracias, Teresita. Pues ahí está explicado el don de lenguas para todos nosotros. Ojalá que un día de estos Dios se manifieste en alguna asamblea, que me toque visitarlos y que Dios a todos nos dé el don de lenguas y que todos sepamos lo que el Señor nos pidió, lo que el Señor nos dijo. Y Maestro, yo tengo una duda. ¿Cómo está eso de que las mujeres en su casa se ven más bonitas? Si las mujeres somos las que más estamos participando ahorita en la iglesia. Pablo decía por esto, señora Tere, porque se extendían mucho. Porque hacían una pregunta y luego la que sigue y la que sigue y la que sigue, y pues las asambleas se alargaban, no son como ahora que en misa son 40, 45 minutos, no, la asamblea duraba 2 horas, 3 horas, la cena del Señor. Por eso Pablo le dice eso a la mujer, pero no se lo dice con dolo, sino para que fluyera más la asamblea, o sea, la cena del Señor. En la antigüedad, señora Tere, y todos, yo levantaba la mano al que estaba predicando, por ejemplo, al sacerdote que estaba oficiando, y le decía, oye, Pedro, pero ¿y por qué Jesús no quería curar a aquella mujer cananea? Y ya el que estaba predicando platicaba el por qué hizo eso Jesús en ese momento. Ahora nuestras asambleas ya no son así. Nuestras asambleas ya tienen un ritmo. Nos callamos, contestamos, nos callamos, contestamos, participamos, nos levantamos, nos sentamos. Pero las primeras comunidades no todos levantaban la mano, señora Tere. Y las que levantaban más la mano seguramente eran las mujeres. Por eso Pablo le pide a la mujer que mejor le pregunte a su marido sobre la instrucción. Porque discernimiento creo que sí tenemos, don de lenguas, pues sí tenemos mucha lengua para hablar. Gracias, señora Tere. Era por eso, nada más, señora Tere. Con un sentido práctico. Ahora miren, vamos al siguiente punto. Es el 2.10 de este libro del padre Mester, Carlos Mester. El evangelio debe de ser buena nueva. Pablo siempre llevaba esto como buena noticia. Miren, en la antigüedad, yo creo que todos ustedes lo saben, cuando iba a venir un rey o una persona importante a algún pueblo, toda la gente se alegraba porque o les llevaban pan, les llevaban comida, les llevaban agua, les llevaban regalos, monedas. Ya la gente más espléndida les llevaba un regalo. Y Pablo siempre, su evangelio fue eso, una buena noticia para los demás. No era exigencia, era buena noticia. ¿Y cómo ser nosotros buena nueva para los demás en este siglo XXI? El padre Carlos Mester dice que más de 1 millón de latinoamericanos, sobre todo de los más pobres, salen de la iglesia católica para otras iglesias, porque ellos buscan una buena nueva y según parece no la encuentran en nuestra iglesia. Pablo supo presentar el mensaje de Jesús como buena noticia para el pueblo esclavo de las grandes ciudades y del imperio romano.
¿Cómo hizo esto? ¿Cómo ser buena nueva hoy para los pobres de las periferias de nuestras grandes ciudades? Pues ahí tenemos Filipenses 3 del 1 al 12. ¿A quién le corresponde esa cita? Ahorita les digo a quién le corresponde, a Magda o a Karina. Filipenses 3 del 1 al 12, por favor. La cedo a Magda. Adelante, Magda. Por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es Hola. Filipenses, ¿verdad? Sí, por favor, 3 del 1 al 12, gracias. A ver si, bueno, en esta Biblia viene así, no trata nada de lo de lenguas. Lo voy a leer. Sí, ya, ahí, miren, el punto del don de lenguas ya terminó. Perfecto. Con la cita que terminó Teresita. Ahora empezamos el punto cómo ser buena noticia, cómo Pablo era buena noticia para los demás, Magda. Ok. Adelante, por favor. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. No vuelvan a la ley judía. A mí no me cansa escribirles otra vez, y para ustedes es más seguro. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los que hacen circuncisiones. Nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios según el Espíritu de Dios. Y nos precisamos en estar en Cristo Jesús, en vez de confiar en nuestros méritos. Porque hablando de méritos humanos, yo también tendría que sentirme seguro. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas, cuanto más puedo yo. Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, y fui circuncidado a los 8 días. Soy hebreo e hijo de hebreos. Con referencia de la ley, soy fariseo. Mi fanatismo lo demostré persiguiendo a la iglesia. En cuanto a ser justo de manera que dice la ley, fui un hombre irreprochable, pero al encontrar a Cristo, todo esto que podía considerar una ventaja me pareció sin provecho. Más aún, todo lo que tengo al presente por pérdida en comparación con la gran ventaja de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor acepté perderlo todo y lo considero como basura, ya que no me importa más que ganar a Cristo y encontrarme en Él. Desprovisto a todo mérito o santidad que fuera mío, no para hacer cumplido la ley, sino por aquel mérito o santidad que es el premio de la fe y que Dios da por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero conocerlo, quiero comprobar el poder de su resurrección y de tener parte en sus sufrimientos, hasta ser semejante a Él en su muerte y alcanzar a Dios, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta alcanzar a Cristo Jesús, quien ya me dio alcance. No, hermanos, yo no pretendo haberlo conseguido todavía. Digo solamente esto, olvidando que lo que dejé atrás, me lanzo hacia adelante y corro hacia la meta con mira al premio para el cual Dios me llamó desde arriba, Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Alabamos, Señor. Muchas gracias, Magda. ¿Cómo ser buena De noticia? nada. ¿Cómo ser buena noticia hoy en este siglo XXI? Donde hay tanta necesidad de Dios. ¿Cómo nosotros alegrar a la gente hablándoles de un Dios de amor, de un Dios que perdona todo, de un Dios que exige mucho? Porque ustedes y yo sabemos que Dios nos exige cada día parecernos más a su Hijo Jesús, nuestro Señor. Y para eso tenemos que tener un encuentro personal con el Señor Jesús, con la lectura que vamos a terminar esta noche, que es la lectura de Banibaldo, Hechos 9 del 1 al 19, que es la conversión de San Pablo. Banibaldo, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profesor, claro que sí. Gracias. ¿Qué? Hechos 9 del 1 al 19. Sí. Vocación de Saulo. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido, mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la... ¿Sí voy bien? ¿Sí? Y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete pues, este me es instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le puso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Miren, ¿mandé? Miren, vamos a compartir algo antes de irnos a dormir sobre lo que es el camino. Es el primer nombre del cristiano. Camino no es un nombre que indique una ideología, sino una vivencia, la conducta de un hombre, el seguimiento de alguien. En pocas palabras, son los que viven una experiencia personal con Jesús y lo siguen a él, que es el camino. Ser cristianos, ser cristianos, recuerden, es vivir como Jesús. Eso es lo primero que Pablo entiende en su llamado. Hoy el Señor a ti y a mí nos ha llamado con este texto de vocación de Pablo. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que nos quitemos esas escamas, a lo mejor, que no nos dejan ver bien nuestro futuro, que es la eternidad.
que no nos dejan ver cuál es nuestro el estar aquí en nuestra misión en este momento en la tierra. Para eso tenemos que ir detrás del Señor Jesús, ir reflexionando brevemente sobre lo que sucedió en ese camino a Damasco. Acuérdense, se le manifiesta a Dios como se le manifestó a Moisés, a Isaías, a Jeremías. Igualmente se le manifiesta a Pablo. Y Pablo lo que quiere, a Dios lo que quiere es que Pablo tenga un encuentro personal con Jesús. Y caer en tierra, él siempre la reacción inmediata, aquel que se encuentra con Dios. Esta noche te invito a que nos pongamos ahí en oración a nuestro divino Salvador y que le demos las gracias por habernos llamado para ir conociendo la vida de Pablo. Lo que hoy vimos fue que tenemos que ser buena noticia para los demás. Lo que hoy vimos es que Jesús siempre nos está llamando como a Pablo. Lo que vimos es que todos los dones que Dios nos ha dado los pongamos al servicio de los demás, no para estar por encima de los demás, sino para que todos seamos a la misma altura como hermanos, como familia. Hoy pongámonos a los pies de nuestro divino Salvador para que nos ayude a ser mejores personas. Y les invito a que todos pidamos por todos. Cada uno de nosotros, yo me comprometo a pedir todos los días por Enedina y su familia, por Lupita y su familia, por Lupita Pinzón y su familia, por María Magdalena Ramos y su familia, por Carmelita Ramos y su familia, por mi amigo Evanibaldo y su familia, por Karina Alejandra y su familia, por Sara y su familia, por Teresita Ramírez y su familia, y por Yamel, que era una señora que tiene un nombre que se me hace difícil mencionarlo. Pero aquí lo vi y dije, no lo puedo mencionar, Dios mío. Pero fue una de las que leyó hace rato. Me comprometo a pedir por cada uno de ustedes en mis oraciones. Ismari. Barú, por Barú y su familia. Barú y su familia. Entonces, pongámonos y démosle gracias a Dios y vamos a pedirle a Karina que termine la oración final. Les agradezco mucho a todos su participación. Adelante, Karina, por favor. Termina con la oración final, hija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este momento en el cual tú estuviste con nosotros, por guiarnos, por mandarnos tu Espíritu Santo para que penetre en nuestro corazón hasta nuestros huesos, Señor, para llevarte en todo momento en nuestras vidas para servir a los demás, porque tú así nos lo has enseñado, Señor. Te damos gracias a ti también, Mamita María, porque sé que estás aquí también con nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros, nuestras necesidades ante nuestro Padre, porque tú eres nuestra luz, Mamita María. Gracias por este momento, por este día, por todo lo que nos das, por todo lo bueno y por todo lo malo, Señor. Y estamos a tu servicio, a tus pies. Que así sea. Amén. Amén. Muchas gracias, Karina. Amén. Sara, buenas noches. Lupita, buenas noches. Carmelita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana. Primero Dios, gracias. Primero Dios. Que descansen. Buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias, Enedina, gracias. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, Evanibaldo, gracias. Hasta luego, Cari y María Magdalena, gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye. Dios, buenas noches. Buenas noches, descansen. Buenas Gracias. noches, que descanse usted también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.